Me llamo Alejandra y lo que voy a contarles sucedió en mi pueblo natal, en el sur de Chile. Si algún día escuchan el sonido tue tue en la noche, corran. No miren hacia arriba, no abran las ventanas y por favor, no cometan el mismo error que yo. Soy enfermera en el hospital regional, un trabajo que elegí porque creía que ayudar a otros me haría sentir completa. Durante años, esa creencia me sostuvo, hasta que la ambición comenzó a corroer esa noble intención. Todo cambió cuando llegué a los 35. Vi a colegas menores ascender a jefaturas, mientras yo seguía en turnos nocturnos interminables. La frustración comenzó a crecer como una semilla venenosa en mi pecho. El primer síntoma de mi transformación fue sutil. Dejé de quedarme tiempo extra para consolar a familiares en duelo. No es mi trabajo, me repetía, ignorando las lágrimas de una madre que acababa de perder a su hijo. Después vinieron las mentiras pequeñas. Decirle a pacientes que el doctor llegaría pronto, cuando sabía que tardaría horas. Cobrar por medicamentos que debían ser gratuitos, solo para cubrir gastos administrativos, me justificaba. La primera noche que escuché el tú, pensé que era mi imaginación. Era un sonido como aleteos pesados mezclados con una respiración ronca viniendo desde el techo de mi casa. Mi abuela solía contarme historias del chonchón cuando era niña. Es la cabeza de un brujo que se separa del cuerpo para volar en las noches, decía mientras tejía junto al fuego. Busca a quienes han perdido la compasión, a quienes se han vuelto duros de corazón. Pero yo ya no creía en esas supersticiones. Era una profesional de la salud, una mujer educada. Los chonchones eran cuentos para asustar niños, no realidades que pudieran afectar mi vida ordenada y racional. El sonido se hizo más frecuente. Cada noche, alrededor de las 3 de la madrugada, escuchaba ese tú rondando mi casa. Al principio solo duraba unos minutos. Gradualmente se extendió a horas. Durante el día, comencé a notar cambios en cómo me relacionaba con los pacientes. Sus súplicas de ayuda me molestaban. Sus historias de dolor me aburrían. Estoy aquí para curar, no para ser psicóloga, me decía, ignorando la desesperación en sus ojos. La primera vez que rechacé ayuda directa fue con doña Carmen, una anciana diabética que no podía pagar sus medicamentos. No puedo hacer excepciones. Le mentí, sabiendo perfectamente que tenía muestras gratuitas en mi casillero.
Esa noche, el tú sonó diferente, más cercano, más insistente. Por primera vez me asomé a la ventana. Lo que vi me heló la sangre, una sombra que se movía contra las estrellas, pero no tenía la forma de ningún ave conocida. Los días siguientes fueron una espiral descendente de pequeñas crueldades. Dejé que un indigente esperara en urgencias durante horas con una herida infectada porque olía mal y me daba asco atenderlo. Cobré sobornos a familias desesperadas para acelerar procedimientos que debían ser gratuitos. Es solo para asegurar que todo salga bien, les explicaba, sabiendo que mentía deliberadamente. El tú se volvió mi banda sonora nocturna, pero ahora podía escucharlo incluso durante el día. Un sonido que nadie más parecía percibir, como si fuera transmitido directamente a mis oídos. Mis colegas comenzaron a evitarme. «Hay algo diferente en ti, Alejandra», me dijo Rosa, una enfermera que había sido mi amiga durante años. Tus ojos es como si hubiera menos luz en ellos. Ignoré sus comentarios. Estaba demasiado ocupada planificando mi ascenso. Había comenzado a documentar errores de otros enfermeros, creando expedientes falsos para sabotear a quienes consideraba competencia. La primera manifestación visual del chonchón fue durante mi turno nocturno. Una sombra pasó frente a la ventana de la sala de urgencias, pero cuando miré directamente, no había nada. Solo la sensación persistente de estar siendo observada. Los pacientes comenzaron a reaccionar extraño cuando me acercaba. Los niños lloraban sin razón aparente. Los ancianos murmuraban oraciones en voz baja. Una mujer embarazada me dijo: «Hay algo oscuro siguiéndote, enfermera». Esa noche investigué sobre el chonchón en internet. Las descripciones variaban, pero todas coincidían en un punto. Se aparecía a quienes habían perdido la capacidad de sentir empatía genuina por el sufrimiento ajeno. «Tonterías», me dije, cerrando la laptop con más fuerza de la necesaria. Pero mis manos temblaban mientras preparaba un té que no logré terminar. El punto de quiebre llegó cuando don Eduardo, un pensionado con cáncer, me suplicó que le ayudara a conseguir un medicamento que podía darle unos meses más de vida. Tenía los recursos para ayudarlo, pero elegí no hacerlo. «Lo siento, no está en mis capacidades», le mentí, viendo cómo la esperanza se desvanecía de sus ojos. Esa noche, don Eduardo murió,
Su muerte pudo haberse evitado, y ambos lo sabíamos. Fue después del funeral de don Eduardo que el chonchón se manifestó completamente. Lo vi desde mi ventana, una cabeza humana con orejas enormes de murciélago flotando a la altura de los árboles. Sus ojos brillaban con una luz pálida y fría, como pequeñas linternas alimentadas por algo que no era electricidad. Cuando me miró directamente, sentí que cada acto de crueldad que había cometido era proyectado de vuelta a mí como una película en cámara lenta. El chonchón comenzó a visitarme cada noche, no solo afuera, ahora aparecía dentro de mi casa. Lo encontraba flotando en la esquina de mi habitación, observándome dormir con esos ojos que nunca parpadeaban. Intenté ignorarlo, convencerme de que era estrés, falta de sueño, culpa manifestándose como alucinación. Pero cada mañana encontraba evidencia física de su presencia, plumas negras en mi almohada, rasguños en las paredes que formaban patrones extraños. Las plumas tenían un olor particular, como metal oxidado mezclado con tierra de cementerio. Cuando las tocaba, imágenes aparecían en mi mente. Todos los momentos donde había elegido la indiferencia sobre la compasión. Mi trabajo comenzó a verse afectado. Los pacientes se quejaban de que parecía ausente durante los procedimientos. Mis supervisores notaron errores que nunca había cometido antes. Pero lo más perturbador era que comencé a disfrutar del sufrimiento ajeno. Ver a familias llorar en las salas de espera me generaba una satisfacción extraña. Sus lágrimas me parecían exageradas, su dolor me molestaba. La vida es injusta, pensaba. Al menos yo he aprendido a protegerme. El chonchón comenzó a comunicarse conmigo, no con palabras, sino con imágenes proyectadas directamente en mi mente. Me mostró mi futuro, una versión de mí misma completamente desprovista de humanidad, exitosa, pero vacía. También me mostró mi pasado, pero distorsionado. Cada acto de bondad que había realizado aparecía como manipulación calculada. Cada paciente que había ayudado se transformaba en mi memoria en alguien que me había usado. ¿Ves? Parecía decirme sin palabras. Nunca fuiste realmente buena. Solo fingí serlo hasta que encontraste una excusa para dejar de fingir. Intenté buscar ayuda. Fui a terapia, pero mentí sobre mis síntomas. Hablé con el cura del pueblo, pero omití los detalles más perturbadores.
En el fondo, no quería que me detuvieran. Había comenzado a disfrutar de mi nueva frialdad emocional. La última gota fue cuando María, una madre soltera con 2 hijos, me suplicó que ajustara los horarios de quimioterapia de su hijo pequeño para que coincidieran con su trabajo. Tenía el poder para hacerlo sin costo alguno. No es mi problema, le dije, disfrutando secretamente de su desesperación. Encuentra la manera o busca otro hospital. Sus lágrimas me parecieron patéticas, manipuladoras. Esa noche, el chonchón no se quedó en las esquinas. Descendió hasta quedar flotando a centímetros de mi rostro. Por primera vez pude ver sus características claramente. Tenía mi cara. Era mi cabeza, pero transformada por años de crueldad acumulada. Los ojos eran los míos, pero vacíos de cualquier chispa de humanidad. Las orejas de murciélago palpitaban con un ritmo que reconocí como mi propio latido cardíaco. ¿No me reconoces?, me preguntó con mi propia voz, pero distorsionada por años de indiferencia. Soy lo que te estás convirtiendo. Soy tu futuro inevitable. Me mostró la verdad completa. El chonchón no era una entidad externa que me perseguía. Era la manifestación física de lo que sucede cuando alguien pierde completamente la capacidad de sentir compasión por otros. Cada vez que elegiste la indiferencia sobre la ayuda, me explicó mi futuro yo, una parte de tu humanidad se desprendió. Esas partes forman esto, dijo, señalando las orejas de murciélago que le permitían volar. Al final, cuando no quede nada de compasión en ti, tu cabeza se separará literal y figurativamente del cuerpo de tu humanidad. Te convertirás en un espíritu que busca a otros para mostrarles su propio futuro de indiferencia. Las imágenes que me mostró después fueron devastadoras. Don Eduardo muriendo solo porque yo no quise ayudarlo. El hijo de María perdiendo la batalla contra el cáncer por retrasos que yo pude haber evitado. Decenas de pacientes que sufrieron innecesariamente por mi nueva crueldad. Pero aún hay tiempo, me dijo, y por un momento sus ojos recuperaron un destello de la humanidad que había perdido. El proceso no es irreversible hasta que cometas el acto final de crueldad absoluta. ¿Cuál es ese acto?, le pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Cuando veas sufrir a alguien y sientas alegría pura, sin ningún rastro de culpa o conflicto interno. Cuando el dolor ajeno se convierta en tu fuente de placer. Ese día, tu transformación será completa.
Desperté en mi cama, convencida de que había sido una pesadilla especialmente vívida. Pero en mi almohada había 3 plumas negras, y en el espejo del baño mi reflejo tenía pequeñas marcas detrás de las orejas, como si algo estuviera comenzando ahí. Esa mañana corrí al hospital con una determinación que no había sentido en meses. Busqué a María y le ofrecí no solo cambiar los horarios de su hijo, sino conseguirle medicamentos gratuitos para todo el tratamiento. Pero cuando la vi llorar de alivio y gratitud, esperé sentir la satisfacción del bien hecho. En su lugar, sentí fastidio. Su agradecimiento me molestaba, sus lágrimas me parecían exageradas. Es solo una estrategia, me susurró una voz en mi cabeza. Lo haces para sentirte mejor contigo misma, no porque realmente te importe. Y lo más terrible era que sabía que tenía razón. Intenté hacer más actos de caridad, desesperada por recuperar mi capacidad de empatía genuina. Doné dinero, me ofrecí como voluntaria, trabajé turnos extras sin cobrar. Pero cada acto se sentía mecánico, vacío, como representar un papel en una obra que había olvidado cómo interpretar. Las plumas siguieron apareciendo. Cada mañana había más, y las marcas detrás de mis orejas se habían convertido en pequeños bultos que palpitaban con vida propia. El chonchón ya no venía solo de noche. Comencé a verlo durante el día, flotando en las esquinas de las habitaciones del hospital. Otros no podían verlo, pero yo sabía que estaba ahí, esperando, midiendo cada una de mis interacciones con los pacientes. Fue cuando atendí a Juanito, un niño de 8 años con leucemia, que supe que había perdido la batalla. Sus padres no podían pagar el tratamiento completo, y mientras me suplicaban con lágrimas en los ojos, lo único que pude sentir fue impaciencia por terminar la conversación. No puedo hacer nada, les dije, y por primera vez en meses no mentía. Realmente no podía hacer nada, porque la parte de mí que se movía por compasión había muerto tan completamente que ya ni siquiera podía fingirla. Esa noche me desperté flotando, literalmente flotando a 1 metro de mi cama, sostenida por algo que no podía ver, pero que podía sentir. Orejas enormes que habían crecido de mi cabeza y me mantenían en el aire. Me vi en el espejo del techo que había aparecido misteriosamente. Ya no tenía cuerpo, solo mi cabeza, con orejas de murciélago que se extendían como alas membranosas. Mis ojos brillaban con esa luz pálida y fría que había visto en el chonchón original.
Bienvenida al final de tu humanidad, me dijo mi propia voz, pero ahora sonaba como el eco de algo que había muerto hace tiempo. Ahora eres como yo, como todos los que elegimos la indiferencia sobre la caridad. Volé esa noche por primera vez. No era liberador como había imaginado que sería volar. Era desesperante, compulsivo. Estaba buscando algo, pero no sabía qué hasta que lo encontré. Otra enfermera joven, trabajando turno nocturno, comenzando a mostrar los primeros signos de fatiga compasional. Me quedé flotando afuera de su ventana, observándola mientras elegía no ayudar a un paciente que pedía agua. Vi el pequeño momento de satisfacción en sus ojos cuando el paciente se rindió y dejó de pedir. Tú, salió de mi garganta sin que pudiera controlarlo. Era mi nueva forma de comunicación, mi nueva existencia. Ya no era Alejandra la enfermera, era el chonchón, destinada a mostrar a otros el precio de perder su humanidad. Ella miró hacia la ventana y por un segundo nuestros ojos se encontraron. Vi en su mirada el mismo reconocimiento que yo había sentido meses atrás, la certeza de que algo sobrenatural había entrado en su vida. Pero también vi algo más, la misma arrogancia que yo había tenido. Solo son supersticiones, la escuché murmurar mientras cerraba las cortinas. Soy una profesional educada. Esa es la verdadera maldición del chonchón. No es ser transformado en una criatura sobrenatural. Es darse cuenta de que la transformación había comenzado mucho antes, en cada pequeño momento donde elegimos la crueldad sobre la compasión. Ahora vuelo cada noche, buscando a aquellos que han comenzado a endurecerse, no para asustarlos, sino para mostrarles su futuro, para advertirles de lo que sucede cuando la caridad muere en el corazón humano. Algunos escuchan la advertencia, ven mi forma monstruosa y recuerdan por qué eligieron ayudar a otros en primer lugar. Esos se salvan, y yo los veo desde lejos recuperar su humanidad, como quien recupera la salud después de una enfermedad grave. Otros, como yo fui, son demasiado orgullosos para aceptar que necesitan cambiar. Esos se convierten en nuevos chonchones y el ciclo continúa. Si estás viendo esto, si trabajas ayudando a otros y has comenzado a sentir que su sufrimiento te molesta más que te conmueve, detente. Mira en el espejo. ¿Todavía puedes ver compasión en tus propios ojos? Porque una vez que esa luz se apaga completamente,
Una vez que el dolor ajeno se convierte en una molestia en lugar de un llamado a la acción, ya no hay vuelta atrás. El tú que escuchas en las noches no es el sonido de un monstruo acechándote. Es el sonido de tu propia humanidad volando lejos de ti, pieza por pieza, elección cruel por elección cruel. Y cuando ya no quede nada que pueda volar, cuando hayas perdido hasta la última partícula de compasión, entonces serás tú quien produzca ese sonido para la siguiente persona que ha olvidado el valor de la caridad. Esta es mi advertencia, mi último acto de algo parecido a la compasión. La caridad no es solo dar dinero o tiempo, es mantener vivo en tu corazón el reconocimiento de que el sufrimiento ajeno importa tanto como el tuyo propio.